Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, la nueva película de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo has oído bien, la pareja más querida de Turquía está de vuelta en la pantalla, y esta vez con una comedia romántica que promete robarnos el corazón y hacernos reír a carcajadas. Vamos a sumergirnos en todos los detalles jugosos, desde la trama hasta las primeras reacciones, y a analizar por qué esta película es algo que simplemente no te puedes perder. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre series turcas, películas, chismes de celebridades y mucho más. Así que si eres un fan como yo, este es tu lugar. Bien, ahora al grano. La expectación por esta película ha sido enorme desde que se anunció. Kerem y Hande, como todos sabemos, tienen una química innegable en la pantalla, y su última colaboración nos dejó a todos con ganas de más. Así que cuando se confirmó que estaban trabajando juntos en un nuevo proyecto, las redes sociales explotaron. Los fans de todo el mundo estaban, y siguen estando, ansiosos por verlos juntos de nuevo. La simple mención de sus nombres juntos es suficiente para generar una oleada de entusiasmo y anticipación. Parece que su magia en pantalla trasciende las fronteras y las culturas, conectando con una audiencia global que anhela más de esa conexión especial. La película por el momento tiene un título provisional, pero se rumorea que podría llamarse algo así como Un amor inesperado, o La fórmula del amor. Aún no hay confirmación oficial, pero está claro que el título reflejará el género de la película, una comedia romántica con mucho encanto y, por supuesto, ese toque especial que solo Kerem y Hande pueden aportar. La elección del título es crucial, ya que debe capturar la esencia de la historia y atraer a la audiencia desde el primer momento. Los títulos provisionales que se han mencionado sugieren un enfoque en el destino, el azar y la sorpresa en el amor, temas que resuenan profundamente con el público. En cuanto a la trama, lo que se sabe hasta ahora es que Hande interpretará a una joven emprendedora, una mujer ambiciosa y decidida que está enfocada en construir su propio negocio. Es una persona pragmática y, digamos, un poco escéptica en cuanto al amor. Kerem, por su parte, dará vida a un artista bohemio, un espíritu libre que vive el presente y cree en el poder del destino. Sus caminos se cruzan de forma inesperada, y a partir de ahí, comienza una historia llena de enredos, situaciones divertidas y, por supuesto, un romance que florece a pesar de sus diferencias. La premisa ya de por sí es atractiva, dos mundos opuestos que chocan y se entrelazan, creando una dinámica llena de potencial cómico y romántico. La contraposición entre la mentalidad práctica de la emprendedora y el espíritu libre del artista promete generar situaciones hilarantes y momentos de ternura que conquistarán al público. ¿No les suena ya una receta para el éxito? Imaginen las situaciones cómicas que surgirán cuando estos dos personajes tan diferentes intenten navegar por la vida, el amor y sus propias inseguridades. Estoy segura de que la película estará llena de diálogos ingeniosos, momentos tiernos y, por supuesto, esa química palpable entre Kerem y Hande que nos tiene a todos enganchados. La habilidad de los guionistas para crear situaciones creíbles y divertidas será fundamental para el éxito de la película. Los diálogos deben ser ágiles y chispeantes, permitiendo a los actores brillar y explotar al máximo su química en pantalla. Lo que me parece especialmente interesante de este proyecto es que se aleja un poco de los dramas intensos que hemos visto en otras series turcas. Si bien me encantan las historias conmovedoras y llenas de pasión, a veces se agradece una comedia ligera y divertida que te haga reír a carcajadas. Y creo que esta película tiene el potencial de ser precisamente eso, un escape de la realidad, una dosis de optimismo y una celebración del amor en todas sus formas. En un mundo a menudo marcado por la negatividad y la incertidumbre, una comedia romántica bien hecha puede ser un bálsamo para el alma, ofreciendo una visión esperanzadora y reconfortante del amor y las relaciones. Por supuesto, gran parte del éxito de la película dependerá de la dirección y el guión. Hasta ahora, no se han revelado muchos detalles sobre el equipo creativo, pero se rumorea que están trabajando con algunos de los mejores escritores y directores de comedias románticas en Turquía. Esto me da mucha confianza porque significa que están tomando en serio el proyecto y que quieren ofrecer una película de calidad que cumpla con las expectativas de los fans. La elección del director es crucial, ya que será el encargado de dar forma a la visión de la película y de guiar a los actores para que entreguen su mejor actuación. Un director experimentado en comedias románticas sabrá cómo equilibrar el humor y el romance,
creando una experiencia cinematográfica memorable para el público. Además de la trama y el elenco, otro factor que contribuye al entusiasmo generalizado es el hecho de que Kerem y Ande han estado compartiendo algunos vistazos detrás de cámaras en sus redes sociales. Han publicado fotos y vídeos en el set, mostrando su excelente relación y lo mucho que se están divirtiendo trabajando juntos. Esto solo ha alimentado aún más las expectativas y ha hecho que los fans se sientan más conectados con el proyecto. En la era de las redes sociales, la transparencia y la autenticidad son clave para conectar con el público. Al compartir momentos detrás de cámaras, Kerem y Ande están construyendo una relación más cercana con sus fans y generando un sentimiento de comunidad en torno a la película. Por ejemplo, recuerdo haber visto una foto donde estaban ambos riéndose a carcajadas durante una pausa en el rodaje. Se notaba la complicidad entre ellos, y esa energía positiva se transmite a través de la pantalla, incluso en una simple fotografía. Este tipo de interacciones genuinas es lo que hace que la gente se sienta tan atraída por ellos como pareja y como profesionales. Esa conexión palpable es lo que los diferencia de otras parejas en pantalla y lo que ha contribuido a su enorme popularidad. Ahora bien, hablemos un poco de las primeras reacciones a la película. Aunque aún no se ha estrenado, ya ha habido algunas proyecciones de prueba para audiencias selectas. Y lo que he escuchado es extremadamente positivo. Los que han tenido la suerte de verla dicen que la película es divertida, encantadora y conmovedora, y que la química entre Kerem y Ande es simplemente magnífica. Las proyecciones de prueba son una herramienta valiosa para los cineastas, ya que les permiten obtener retroalimentación directa del público y realizar ajustes antes del estreno oficial. Las reacciones positivas iniciales son un buen indicador del potencial de éxito de la película, pero es importante recordar que las opiniones pueden variar y que el éxito final dependerá de la recepción del público en general. Algunos incluso han llegado a decir que esta es la mejor comedia romántica turca de los últimos años. Esto, por supuesto, es una afirmación audaz, pero teniendo en cuenta el talento involucrado y el potencial de la historia, creo que es muy posible que estén en lo cierto. El cine turco ha experimentado un auge en los últimos años, con producciones de alta calidad que han ganado reconocimiento internacional. Si esta película logra superar las expectativas y ofrecer una experiencia cinematográfica verdaderamente memorable, podría establecer un nuevo estándar para las comedias románticas turcas. Personalmente estoy muy emocionada por ver esta película. Soy una gran fan de Kerem y Ande y me encanta la idea de verlos juntos en una comedia romántica. Creo que tienen el potencial de convertirse en una de las parejas más icónicas del cine turco, y estoy ansiosa por ver cómo esta película contribuye a su legado. Su talento individual y su química en pantalla los convierten en una fuerza imparable, y estoy convencida de que esta película será un hito en sus carreras. Pero más allá de mi fanatismo personal, creo que esta película tiene el potencial de atraer a una audiencia amplia y diversa. Las comedias románticas son un género universal que gusta a personas de todas las edades y culturas. Y con Kerem y Ande al frente estoy segura de que esta película viajará por todo el mundo y conquistará los corazones de millones de espectadores. El amor y el humor son lenguajes universales que trascienden las barreras culturales. Una comedia romántica bien hecha puede conectar con el público a un nivel emocional profundo, ofreciendo una experiencia cinematográfica compartida que une a personas de diferentes orígenes y culturas. Ahora, sé que muchos de ustedes se estarán preguntando cuándo se estrenará la película. Aún no hay una fecha oficial de lanzamiento, pero se espera que llegue a los cines en los próximos meses. Estén atentos a mis redes sociales y a mi canal de YouTube, porque los mantendré informados sobre cualquier novedad. La fecha de lanzamiento es un factor crucial para el éxito de la película. Los productores deben elegir una fecha que evite la competencia con otras películas importantes y que maximice la exposición de la película al público. Mientras tanto, les recomiendo que sigan a Kerem y Ande en sus redes sociales. Ellos suelen compartir actualizaciones sobre sus proyectos y dan vistazos a su vida personal. Es una excelente manera de mantenerse conectado con ellos y de estar al tanto de todo lo que están haciendo. Las redes sociales son una herramienta poderosa para que los actores se conecten con sus fans y promocionen sus proyectos. Siguiendo a Kerem y Ande en sus redes sociales, les podrán obtener información de primera mano sobre la película y sentirse más conectados con el proceso creativo. Además, también les sugiero que busquen en Internet entrevistas y artículos sobre la película.
Hay mucha información disponible y leer sobre el proceso de creación y las motivaciones de los actores puede hacer que la experiencia de ver la película sea aún más gratificante. Investigar sobre la película antes de verla puede enriquecer la experiencia cinematográfica, permitiéndoles apreciar el trabajo y la dedicación que se han invertido en la producción. En resumen, la nueva película de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un proyecto emocionante que promete romance, risas y mucha diversión. Con una trama intrigante, un elenco talentoso y la química innegable de sus protagonistas, esta película tiene el potencial de convertirse en un éxito rotundo. Así que marquen sus calendarios y prepárense para enamorarse de nuevo de Kerem y Hande en esta imperdible comedia romántica. La combinación de talento, química y una historia atractiva es una fórmula ganadora que tiene el potencial de convertir esta película en un éxito de taquilla y un clásico del cine turco. Eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que estén tan emocionados como yo por la nueva película de Kerem y Hande. Quiero agradecerles de corazón por ver mi vídeo y por apoyar mi canal. Significa mucho para mí tener una comunidad tan maravillosa de fans de las series turcas y de las celebridades. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido y a compartir mi pasión por el cine y la televisión turca. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este proyecto. ¿Están emocionados por ver a Kerem y Hande juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les interesa. Su retroalimentación es valiosa y me ayuda a crear contenido que sea relevante y atractivo para mi audiencia. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido y a traerles más noticias y chismes sobre sus series y celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por su apoyo y hasta la próxima.